Perfecto, ahora sí, bienvenidos nuevamente a la tercera mesa del día de hoy. Esta mesa que se llama Keren Kayemet LeIsrael, Formación para la Excelencia. Voy a invitar a quienes van a ser parte de ella. En primer lugar, a quien va a moderar, el periodista Gustavo Spiegel, quien es director de cadena judía Vis a Vis. Bienvenido. Los panelistas. Señor Hernán Ilu, presidente del Keren Kayemet LeIsrael, bienvenido. Profesor Federico Kremenchusky, director de educación del Keren Kayemet LeIsrael, bienvenido también. Licenciado Alejandro Belinkowski, director ejecutivo de la Organización Sionista Argentina. Señora Lea Zahak de Novera, estará en video, me comentan aquí. Señorita Verónica Petrizo, bienvenida. Y al señor Gustavo Froxmowitz, participantes del programa Marcha por la Vida. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Nosotros vamos a conformar la mesa denominada Formando para la Excelencia. Quiero agradecer principalmente al Keren Kayemet LeIsrael de Argentina esta invitación, este privilegio de moderar esta mesa. Y bueno, lo principal es la exposición que va a tener este panel, un panel realmente de lujo, un panel que lo encabeza el presidente del Keren Kayemet, Hernán Ilu, está Federico Kremenchusky, director de proyectos educativos del Keren Kayemet, Alejandro Belinkowski, que es director de la Organización Sionista Mundial, Valeria Petrizo, participó en Marcha por la Vida, ya les vamos a contar qué significa, y Brian Frogmovich también participó de algo cultural, de algo tan importante como es Marcha por la Vida. Les quiero contar brevemente y en 2 párrafos qué es el Keren Kayemet, o por lo menos que fue fundado en 1901 en el marco del V Congreso Sionista en Basilea. El objetivo inicial fue el de adquirir tierras como paso fundamental para el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. Hace más de 120 años viene trabajando, desarrollando el suelo para un futuro sustentable, apoyando el sionismo y la educación ambiental, fortaleciendo los lazos entre el pueblo judío y su tierra, respondiendo a las necesidades del país y preservando su legado natural y cultural. Y como les dije, que lo importante es la palabra de los expositores, vamos a presentar al presidente del Keren Kayemet, al señor Hernán Ilu, para que hable sobre el compromiso de la ayuda y la alcancía como elemento simbólico. Hernán, bienvenido. Sí, ahí está, gracias. Bueno, tenemos un video, Johnny, para arrancar.
historia de Keren Kayemet arranca con un mandato que se dice en hebreo Tikkun Olam, que es el compromiso, el mandato de cambiar el mundo. El judaísmo tiene ese mandato, un compromiso de mejorar el mundo todo el tiempo. Y así comienza la historia de Keren Kayemet. Comienza hace 120 años en un congreso, el primer congreso sionista, donde se decide constituir 4 organizaciones. Una de ellas es Keren Kayemet. Y Keren Kayemet, porque a mí me toca hablar de ayuda más que de Keren Kayemet, encontró una manera de recaudar, de motorizar la ayuda global para hacer frente al mandato que es el Tikkun Olam, la ayuda y mejorar el mundo. Entonces, un banquero europeo encontró una manera, puso su cajita azul, blue box o pushke, en su mesita del banco y todos sus clientes empezaban a poner moneditas acá. Cuando llenó esto, lo mandó a un grupo también de judíos, emprendedores, y encontró la oportunidad que hizo que se constituya el Estado de Israel. Empezar a recaudar a través de esta pushke. Hacer filantropía, generar ayuda, viralizarlo. Hace 120 años se viralizaba analógicamente con esto. Esto, Keren Kayemet empezó siendo una red social también, porque todos los judíos del mundo recaudaban en una verdulería, en un kiosco, en una frutería, en donde sea, cada judío ponía una monedita y se iba armando el Estado de Israel, se constituía, se forestaba, se mejoraba el mundo, se empezaron a generar los accesos al agua. De un lugar muy desértico como es Israel, esta red social, Pushke, Blue Box, empezó a generar ingresos para que el Estado de Israel empiece a constituirse. Y como también me toca hablar de ayuda, esto también se transforma en algo, en un hecho cultural, porque también en la comunidad se usa como un símbolo de ayudar al prójimo. A mí, en lo personal, me gusta fomentar la ayuda y la filantropía. Sé que no tiene que no tiene mucha onda ayudar. La ayuda no tiene onda, 100%, pero hace bien. Hace 100% hace bien. Y me gusta decirlo todo el tiempo, porque la ayuda es exactamente, ayudar al otro es exactamente a comerse un chocolate y esos 20 minutos de azúcar que te generan en el cuerpo es lo mismo que te da en el cuerpo ayudar sin ningún tipo de interés, solo sentir el placer del azúcar en tu cuerpo. Entonces, este sistema que se constituye y se arma nos enseña a ayudar sin ningún tipo de interés. El interés fue armar un Estado. Se transforma en un hecho cultural de enseñanza. Tikkun Olam, que es un mandato que todavía sigue existiendo y va a existir toda la vida, un compromiso del judío de mejorar el mundo. Así se constituye Israel, se arma la ayuda, ahora es algo más digital. Por último, les quería decir algo, una nota más de color, que es muy interesante. Este sistema de ayuda, de red, que funcionó en la comunidad judía, también funcionó cuando existían los campos de concentración. Tenemos todavía cajitas que el sistema de recaudación y de ayuda desinteresada también funcionaba. Así que esta red poderosa de ayudar al prójimo, ayudar a constituir un país, funcionó en todos los estados psicológicos, emocionales, que existieron a lo largo de la historia. Así que esa es mi presentación. Espero que disfruten ayudar, lo recomiendo, sirve y ayuda. Nada más, gracias. Gracias, Hernán. Y continuamos con el director de los programas educativos del Keren Kayemet, Federico Kremenchuk, que nos va a brindar precisamente sobre ese tema su exposición. Federico. Buenos días
a todos. Gracias, Gustavo. Gracias, Hernán, por esta introducción más que importante para entender por qué después hacemos todos los programas educativos también. Y como educador, como docente y viniendo de la tradición judía, no puedo evitar empezar con una pequeña historia, con un cuentito del Talmud, ¿sí? Uno de los libros base del judaísmo, lleno de interpretaciones de la Torá, del Antiguo Testamento, que es una adaptación de una historia de ahí, que cuenta que un rabino, Rabí Yohanan, se encuentra a orillas del río Jordán con otra persona, un bandido en esa época, y él, hablando, le dice que si él sale de su vida de bandido, él lo va a ayudar a acercarse a la Torá, a ser un erudito y un gran estudioso, y a partir de ese momento comienza una gran amistad entre los dos. Van pasando los años, se forma como esa pareja de estudio donde se van juntando durante mucho tiempo, y cuando uno presentaba un argumento, el otro le discutía, y así los dos, cuenta la historia, que fueron creciendo en sabiduría y en aprendizaje y acercándose a un texto tan antiguo. Llega un momento que este personaje que Rabí Yohanan se encontró en el río fallece, y él entra como en una depresión. Entonces sus hijos y sus otros alumnos deciden ayudarlo. ¿Cómo deciden ayudarlo? Consiguiéndole otra pareja de estudio para que lo pueda acompañar. Y resulta que va pasando el tiempo hasta que un día él se queja mucho. ¿Y cuál era la queja? Era que el nuevo compañero de estudio lo único que hacía era que cada vez que él presentaba un argumento, le daba más argumentos a favor y le presentaba más cosas a favor de lo que él estaba diciendo. Simplemente le daba la razón en todo el tiempo, y su queja era que con su compañero anterior de estudio lo que pasaba era todo lo contrario. Le llevaba la contra, le presentaba argumentos en contra, y él tenía que desafiarse y pensar nuevos argumentos a favor. De esta pequeña historia surge también una de las tradiciones de estudio judías milenaria, que es la Gebruta. La Gebruta es una forma de estudio que tenemos dentro del judaísmo de formar parejas de enseñanza y aprendizaje durante un largo periodo de tiempo, donde se juntan con una misma hoja, con un mismo texto, donde uno lee, el otro escucha, da su opinión y el otro puede ir devolviendo sus opiniones. Es una forma de aprender y de enseñar, al mismo tiempo aprender del otro y con el otro, que tenemos dentro del judaísmo. Y hoy, en un mundo en 2021, con todo lo que ya venimos hablando dentro de este congreso, creo que cobra cada vez más relevancia este tipo de forma de estudio, en un mundo que necesita cada vez más escucha del otro, donde necesitamos cada vez más empatía por el otro, y cobra de vuelta un protagonismo de algo tan milenario que trae nuestra tradición. Como decía Hernán y como compartieron compañeros ayer, en la historia del Keren Kayemet, de 120 años de trabajar por la forestación de Israel, por el acceso al agua en Israel, por la investigación y desarrollo, por la mejora de la calidad de vida, toda esa expertise, el Keren Kayemet está 100% a disposición para compartir con el resto del mundo, que no quede solamente dentro de las fronteras de Israel, sino que salga y que se comparta, igual que, como decíamos, en la Gebruta, de aprender de otros, como estamos haciendo hoy, y también poder transmitir lo que uno sabe. Y con esa intención es que se generan día a día. Yo puedo hablar más de Argentina porque es de donde trabajo, pero en todos los países que hay oficinas de Keren Kayemet funcionan cientos de programas y actividades educativas para transmitir esta idea, basados en dos pilares fundamentales, que son el aporte ambiental que podemos hacer como organización y con toda la expertise que tenemos, y otro que es la historia israelí y el expertise israelí. Juntar esas dos cosas con un principio base que lo sostiene, que es, como compartía Hernán recién, el Tikkun Olam, la idea de mejorar el mundo y aportar algo más al resto del mundo. A mí me toca dirigir el Departamento de Educación acá en Argentina, compartir proyectos y actividades con instituciones de todo tipo, con jóvenes, con chicos en edad escolar, con docentes, con movimientos juveniles,
con adultos o este tipo de actividades. Podemos nombrar 1.000.000 de propuestas, elegí algunas simplemente como para entender este tipo de propuestas de compartir y aprender con otro. Nombro algunas solamente por arriba, una que tiene que ver bien 100% en Israel, que son las casas de excelencia que construye el Keren Kayemet en Israel, principalmente en zonas periféricas del país, donde los recursos y el acceso a algunos bienes necesarios capaz son inferiores a las zonas céntricas. Son grandes edificios donde chicos en edad escolar pueden asistir fuera del horario de clase a tener un montón de talleres y actividades que después ya se vio en los últimos años cómo mejora su nivel académico, su acceso a diferentes oportunidades después de empleo, etcétera, etcétera, que ya conocemos después. Otras propuestas bien de Argentina y que compartimos con otros países de América Latina tienen que ver con un proyecto, por ejemplo, que se llama Learkiv, en hebreo es ensamblar, de vuelta, con la misma idea de estar con otro. Fue un concurso para docentes de América Latina que generamos este año, participaron muchos docentes de diferentes países, tuvieron toda una etapa de capacitaciones, de reflexión, de intercambio. Después de eso hubo un espacio de tutorías más personalizadas para poder hacer unas charlas más cercanas con cada uno de los que querían. Y después abrió un concurso de proyectos educativos con estos pilares que venimos acompañando, que se puedan aplicar en escuelas, que tengan que ver con el aporte israelí y la mejora del mundo también. Recibimos de todo tipo de proyectos y algunos ya están en funcionamiento. Programas similares con movimientos juveniles, de crear propuestas y de intercambio. Hay muchísimo de ese tipo de trabajo que hicimos. No me quiero extender mucho en el tiempo y como para ir cerrando, otro ejemplo de trabajo educativo, si bien no es con una actividad concreta, el Keren Kayemet apoya muchísimos otros proyectos que otras organizaciones o instituciones hacen y que acompañan los pilares que representamos nosotros. Por ejemplo, Marcha por la Vida, donde después los participantes pasan por los bosques de Israel, que ya nombramos, y plantan su árbol en Israel, con todo lo simbólico que también tiene esto. Los chicos ya después en primera persona van a contar un poco más. Y esas son grandes actividades y propuestas que tenemos. Solo para cerrar y volver a traer, viajamos un poco a Israel, pero volver a la Argentina en particular, me gustaría leerles un pequeño párrafo de una autora, educadora argentina, Mariana Maggio. Los que están en educación seguramente la escucharon mucho. Escribió un libro el año pasado que se llama Educación en Pandemia. Leo un párrafo que creo que simboliza mucho del trabajo al que apuntamos. Dice: no creo que una crisis nos haga mejores, pero sí deseo que nos haga tomar conciencia y actuar colectivamente para soñar y crear lo inconcebible, lo improbable y lo que salva. Para quienes somos docentes, espero que todo lo que estamos aprendiendo nos ayude a reinventar la enseñanza para que sea realmente inclusiva y un camino más para ayudar a construir un mundo mejor que este. Esa es la esperanza que me sostiene. Creo que desde ahí representa todo lo que hacemos en el Departamento de Educación, de pensar qué propuestas pueden ser significativas para cada uno de los que participan, sean de nivel inicial, primario, secundario, movimientos juveniles, adultos o el que nos esté escuchando ahora. En cualquier lugar, pensar en qué podemos hacer aprendiendo de la experiencia israelí y del ejemplo que traemos de la tradición judía para pensar en un mundo mejor. Muchas gracias. Federico. Les digo a quienes están presentes, si quieren ir preparando alguna de las preguntas para los panelistas, en virtud de lo que van escuchando. Y quiero también decirles que tanto lo que dijo Hernán como lo que habló recién Federico y lo que se habló en el panel de ayer, también todo eso lo pueden encontrar en la página oficial del Keren Kayemet, kkl.org.ar. Ahí ingresan y encuentran todo lo que tiene que ver con las acciones que desde hace 120 años nada menos viene realizando el Keren Kayemet. Pasamos al otro panelista y hay que decir que el Estado de Israel se convirtió en uno
de los líderes a nivel mundial en innovación. Creo que no es ninguna novedad que yo lo diga, pero es la realidad. Y sobre ese tema va a hablar una persona que creo que sabe muchísimo sobre eso, ha realizado muchas charlas sobre eso, y es el director en la Argentina, en la región, en el Cono Sur, de la Organización Sionista Mundial, el licenciado Alejandro Melinkowski, y le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Gracias, Gustavo. Gracias a todos ustedes. Me voy a parar para... comparto el machete con ustedes, que a veces que lo tenemos acá. Le agradezco especialmente al Keren Kayemet y a los organizadores del evento el habernos invitado. Y me dijeron que le ponga título a estos minutos que vamos a compartir. Y me gustó llamarlo del pueblo elegido al pueblo que elige. ¿Por qué? Porque el pueblo elegido a veces está vacío de contenido y vacío de acción. Y el pueblo que elige son la innovación israelí de hoy en día, es producto de elecciones de seres humanos, de elecciones que se tomaron, muchas a conciencia y muchas por necesidad, y fue una cadena de elecciones que se hicieron. Newton decía en su momento también que él no era gigante, sino que era un enano parado sobre hombros de gigante, porque así es el proceso de innovación, es un modelo colaborativo de ida y vuelta, si podemos pasar. Y lo que vamos a ver ahora, si bien vamos a tocar en algunas innovaciones, no es una lista de innovaciones y de inventos, si bien los vamos a ver, sino es intentar entender cómo se generó el campo propicio para la innovación, para que hoy en día el Estado de Israel sea un país donde se pueda generar innovación y se pueda desarrollar. Avancemos un poquito más. Y me paro acá. ¿Por qué me paro acá? Porque para ver lo que viene, que después ustedes van a poder preguntar y vamos a poder ver un poquito de eso, ver un poquito de innovación de lo que pasó. Seguramente muchos juegan a las cartas. Juegan a las cartas a distintos juegos. Hay un juego que ustedes conocen, que muchos conocen, que puede ser el Rumi, que es el Rumi israelí. No sé cuántos lo jugaron, o cuántos lo jugaron con otro nombre, ese juego. ¿Qué pasa? ¿Qué es un inventor? ¿Qué es un innovador? Un innovador es alguien que no está cómodo con la situación actual. Es alguien que la situación actual lo incomoda y tiene que cambiar algo. A veces no necesariamente es inventar la rueda, sino darle una vuelta de tuerca para solucionar esa incomodidad, ese problema existente. Y ese juego que inventaron en Israel, que se llama el Rumi israelí, se juega con cartas de póker. Y iban como van hoy en día a los picnics, a los parques, a todo. Imagínense, ponían todas las cartas ahí y viene el viento. Y viene el viento y los vuela. Entonces, ¿qué hicieron primero? Ponían piedras. Y después a una persona, a un judío rumano que inmigró a Israel, se le ocurrió transformar esas cartas en fichas. Y eso, que en el mundo se lo conoce como el Rumi Cube o en Argentina como el Buraco, es el juego de mesa hasta hoy en día más vendido en todo el mundo, que es el Buraco, que fue una solución no de alta tecnología, pero sí de tecnología para ese momento que les permitió a la gente jugar en comodidad y jugar en los parques. Vamos a avanzar un poquito. Y acá tenemos que entender cuándo fue el punto de inflexión. Israel en el año 1984 llegó a tener, y no es un número dibujado, es real, un 444% de inflación anual. Para pasar a tener hoy en día una deflación, un 0,8%. ¿Y por qué paré en el 2018? Porque es un año antes de la pandemia. O sea, para analizar en años relativamente, entre comillas, normales, dentro de eso. Y lo que sucedió en ese momento, que acá van a ver muchos indicadores, estamos cortos de tiempo, no nos vamos a meter, pero lo que van a ver es lo que es, por ejemplo, en defensa y todo, no es que baja el gasto, sino que baja el porcentaje. Se puede destinar más a educación, a desarrollo, a tecnología, a todo. Y lo que sucedió en ese momento, para entender un poco, el primer ministro era Shimon Peres,
Dijo, se acabó el país exportador de materia prima, sino que hay que invertir en cerebros, hay que invertir en educación y en alta tecnología. ¿Cómo hicieron? Había una empresa, la empresa Intel, que ya estaba de los años 70, pero dijeron, vamos a desarrollar un polo tecnológico. ¿Cuál fue el acuerdo? Se va a abrir en Israel el área de investigación y desarrollo. ¿Qué dio Israel a cambio? Una exención impositiva. Uno dirá, bueno, el país se pierde de cobrar impuestos. No, porque si no, no estaba la plata igual. Entonces, ¿qué significa? La empresa generó 2.000 puestos de trabajo. La empresa no pagaba impuestos, pero había 2.000 personas, que eran muchas familias, que producían, que pagaban impuestos y que cuando se hace una empresa hay toda una industria periférica alrededor de eso. Y ahí se empezaron a instalar, vamos al próximo, hoy casi no hay multinacional, al próximo por favor, no hay multinacional que no tenga el área de investigación y desarrollo en Israel. Todas las empresas de alta tecnología tienen, algunas producen como Intel también, pero el área de investigación y desarrollo tiene las oficinas centrales no solo en el Silicon Valley, sino también en Israel. Y acá podemos ver que Israel es el país hoy en día en el mundo que destina el mayor porcentaje de su Producto Bruto Interno, un 4,21%, en investigación y desarrollo. O sea, está por sobre la media, por supuesto, pero está en el número 1. ¿Eso qué quiere decir? Que no está conforme con la situación actual. Por más que sea el país donde hay más innovaciones per cápita, por más que avance, no está conforme con eso, sino lo que hace Israel es invertir en investigación y desarrollo. Israel es un país donde no se fabrica ningún auto. El parque automotor crece, pero no se fabrica. La industria pesada es reducida, pero no hay ningún automóvil casi que no tenga tecnología israelí. O sea, está presente también en todos lados. Vamos a avanzar un poquito más. Avancemos un poquito más. Un poquito más. Me voy a detener acá dentro de estas... Todo esto que vieron acá son innovaciones como el tomate cherry, como esto acá que en inglés es el Disk on Key o es el pendrive, como conocen ustedes. Es una innovación israelí que no se las tengo que explicar porque ustedes ya la conocen todos y ya la usan día a día. Ahora, esta innovación también salvó muchos árboles. Muchos de ustedes seguramente habrán impreso, habrán mudado archivos, con lo que eso implica de el tiempo, el ahorro, el esfuerzo, el espacio, el papel, los árboles y el gasto en combustible para trasladar camiones enteros, trenes enteros de mudar archivos. Esto solucionó el Disk on Key o el pendrive. Avanzamos un poquito. Todo lo que son sistemas de riego que dan soluciones, no solo escaños, avanzamos un poquito. O innovaciones como unas sillas de rueda, que esto no es nuevo, esto tiene ya 7 años. Una silla de rueda que sirve para subir las escaleras en forma autónoma, porque acá no se habla de la ayuda, sino de la dignidad, de generar seres autónomos para que puedan estar dignos e integrados. O sea, esa es la idea de este tipo de innovación. Avanzamos un poquito más. O Mobileye, que es la empresa que está desarrollando los automóviles autónomos, un poquito más. Y tenemos también a Waze, que si no hubiera sido por Waze, yo estaría todavía en el piquete de la corriente clasiva y combativa y no hubiera llegado acá, que estaba en ese momento. Entonces, gracias a Waze pude llegar. Ahora, lo interesante de Waze, que es una innovación más allá de la tecnología, es la idea del modelo colaborativo. La idea del modelo colaborativo. Sin los usuarios que colaboran y que envían datos, no se pueden beneficiar otros usuarios. Y esto se retroalimenta. Y esto es parte de la base de la innovación israelí. Vamos a avanzar bastante. Avancemos un poquito. Disculpen, no tengo el control acá. Avancemos, avancemos, avancemos. Acá, ahí, un poquito atrás. Y ahora vamos a entender parte de la idiosincrasia y por qué se genera esto. Porque la innovación no viene de las altas esferas, viene mucho del bottom-up, de abajo hacia arriba. El interesante es cómo el marco permite captar esas ideas y esa ímpetu innovadora. Muhammad Yunus, que era fue premio Nobel de Economía de la India, él dijo, los hombres son como las plantas, la diferencia es la maceta. O sea, en un bonsái otra planta
y una planta común, la diferencia es la maceta donde uno puede crecer o no. Y estos también, acá es una maceta grande, avanzamos un poquito, es tener visión, un poquito más. Y esto lo dijo el primer ministro del Estado de Israel, dijo que todos los expertos son en lo que fue y no en lo que será. O sea, hacemos muchas autopsias. Para convertirse en un experto del futuro es necesario tener más visión que experiencia. Y eso fue lo que hicieron los pioneros que llegaron a su tierra milenaria para formar en esta nueva forma de hoy en día que se llama Estado-Nación, que no tenían experiencia, no los dejaban ser terratenientes en Europa Oriental donde vivían. Entonces, ¿por qué innovaron? Porque no conocían nada, no sabían trabajar la tierra. Entonces no les quedó otra que innovar. Tampoco las condiciones del suelo eran las mejores, avanzamos un poquito. Y el kibutz, que fue una de las primeras formas de asentamiento colectivo, se convirtió en la agricultura y el agricultor se convirtió en un científico. Avanzamos, ¿por qué? Porque hoy en día la agricultura es baja tecnología, pero el 95% de la productividad agrícola es alta tecnología. Toda esa alta tecnología que no viene a ayudar a la agricultura, sino que viene a asegurar la producción. O sea, cuando se produce algo, la producción ya está asegurada gracias a la alta tecnología. Avanzamos un poquito más. Y parte de las condiciones que uno apunta en Israel es hacer disruptivo, avanzamos. La chutzpah, la caradurez, que en Israel avanza un poquito más. La reducción de las jerarquías. ¿Qué significa? Y avanzamos. La reducción de las jerarquías significa que uno no tiene miedo de hacer una observación, de dar una idea, porque hay licencia para equivocarse. Porque la única forma de avanzar es no reprimiendo, sino dando licencia para equivocarse. Avanzamos un poquito más. Lo que viene vamos a avanzarlo. Si quieren preguntas, después lo vamos a ver. Vamos a avanzar, porque nos corre el tiempo. Como Hernán habló del Tikkun Olam, que estuvo excelente, no voy a ir a eso. Y un poquitito más, acá, me voy a detener. Me voy a detener y con esto vamos a terminar esta etapa. La palabra, ustedes seguramente conocen la palabra secretario o secretaria sin inmiscuirnos en cuestiones de género, es exactamente lo mismo. ¿De qué palabra viene? De secreto. Es más, hasta hay cursos del Ministerio de Educación para secretarios y secretarias que dicen, la palabra secretario viene de secreto. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es guardar el secreto. En cambio, en el hebreo, la traducción de la palabra secretario o secretaria es maskir o maskirá, que etimológicamente quiere decir es el que te recuerda o es la que te recuerda. O sea, exactamente lo contrario. No es el que guarda el secreto, sino es el que lo recuerda dentro de eso. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos para una misma función dos términos etimológicamente contrarios. Miren que en inglés también se dice secretary. O sea, es como en el español. Ahora, les voy a contar una anécdota que pasó con Jaqued, que fue un innovador israelí, ahora les voy a contar, y un inversor del Silicon Valley lo llama y le dice, lo que queremos hacer es un sistema para hacer compras por internet y evitar fraudes informáticos. Entonces se va al hotel, vuelve, cuando vuelve, le dice, mira, lo que tenés que hacer es separar entre malos y buenos. Y el otro, el inversor, lo mira y le dice, mira, yo estoy poniendo mucho para que vos vengas hasta acá, cruces el Atlántico y me digas que tenemos que separar entre malos y buenos. Y le dice, sí, yo te voy a decir quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Esto antes de la red, existía Internet, pero es antes de que existan las redes sociales, antes que sea masivo Internet. Le dice, mira, los buenos son los que ponen sus datos reales, su foto real, su nombre real, su dirección real. Los malos son los que ponen todo falso, todo trucho. Su nombre trucho, una foto trucho, otra imagen dentro de eso. Y estamos hablando de un sistema que en forma automática tiene que saber filtrar miles de millones de operaciones como sucede hoy en día. Bueno, eso fue la tecnología que le posibilitó PayPal, que hoy en día es la empresa número 1 en compras y evitar fraudes informáticos también en compras por Internet. Ahora, ¿cómo se logró eso? Justamente en esa lógica de separar buenos y malos es
la lógica también de la innovación y de la invención. ¿Por qué? Porque a veces se piensa en las patentes. Supónganse que yo tengo una buena idea, que no sucede, pero pónganle que un día pasa, que tengo una idea, y si la idea la guardo en un cajón, lo más probable, incluso si la patento, que muera ahí. Ahora, si se la cuento a ustedes, seguro ustedes la van a mejorar. Y en esa ida y vuelta va a salir algo, va a salir algo. Entonces, ¿qué significa? Como vimos recién, la lógica que hasta hoy en día es la que rige en el sistema de PayPal es el que es más transparente, accede a más lugares. ¿Qué es acceder a más lugares? En latín se habla del crédito, que es el crédito, o sea, es el que se le tiene fe, el que se le tiene confianza. ¿A quién se le tiene confianza? ¿A quién se le da el crédito? Al más transparente. ¿Quién es el más transparente? Es el que recuerda, el que nos recuerda a uno. Y eso, el idioma, es parte a veces también, el idioma no nos dice en qué pensar, pero a veces nos dice cómo pensar y nos da la idiosincrasia y es la base de un modelo colaborativo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Alejandro, brillante y seguramente con un montón de cosas más que quedaron en el tintero y que tal vez al finalizar la exposición alguien quiera preguntar. Voy a tomar la licencia de leerles algo que tiene que ver con la próxima exposición. Marcha por la Vida es un programa educativo anual que reúne jóvenes y adultos de todo el mundo en Polonia y en Israel, con el fin de estudiar la historia de la Shoah, examinar las raíces de los prejuicios, la intolerancia y el odio durante la Segunda Guerra Mundial y la historia de la creación del Estado de Israel. Desde la primera Marcha por la Vida, que se llevó a cabo en 1988, miles y miles de participantes de casi todos los países del mundo marcharon por el mismo camino de 3 kilómetros que va desde Auschwitz a Birkenau en el día del Holocausto, Yom HaShoah, como un homenaje silencioso a todas las víctimas del Holocausto. Vamos a comenzar esta parte que, les digo, vale la pena escucharlas porque van a exponer participantes de Marcha por la Vida. Antes de ir al video, quiero decirles que la señora Lea Sajak de Novera nació en Polonia en diciembre de 1926. No pudo entrar en la escuela secundaria porque el comienzo de las clases coincidió con la invasión nazi. Desde 1941 fue confinada junto a su familia en el gueto de Prusani. En 1943 fue deportada a Auschwitz y tatuada con el número 33502. El nazismo asesinó a 80 miembros de su familia. En enero de 1945, el campo fue evacuado e integró una de las terribles marchas de la muerte hacia el interior de Alemania. Sobrevivió a todo eso e ingresó clandestinamente a la Argentina en 1947 vía Uruguay, donde construyó una familia. Tiene 2 hijos y 5 nietos. La señora Lea Sajak de Novera va a estar en el próximo video. Y tengo 90. Hola, soy Lea Sajak Novera. Soy sobreviviente de la Shoah y tengo 94 años. Para mí la palabra Keren Kayemet fue conocido desde que fui muy chiquita, porque siempre en casa y luego de la Shoah, en todas las casas donde yo venía, estaba la famosa latita donde se ponía una moneda. Y como yo era muy curiosa de chiquita, mi abuelo me explicó a dónde va ese dinero y para qué es.
y que si algún día, y eso estaba seguro que esto va a suceder, vamos a tener de vuelta nuestra tierra de donde fuimos expulsados. Vamos a demostrar al mundo que nosotros también sabemos labrar la tierra y vamos a redimir esta tierra. Llegó el momento, 2013, cuando yo sobreviví, me radiqué en la Argentina y fui invitada por el Colegio Ort para viajar con ellos para la marcha por la vida, y cuando ya recorrimos los campos de exterminio en Polonia, fuimos para Yom Ha'atzmaut a Israel, después de ver todo, cuando ya volvíamos para abordar el avión, el último trabajo era plantar un árbol. Y este momento me quedó muy grabado en la memoria, por eso quiero transmitirles lo que sentí en el momento cuando nos detuvimos en un lugar donde había varios bosquecitos de distintos colores, y bajamos allá, y cuando me entregaron el pequeño retoño para poner en el pocito ya preparado, y las mangueras de donde salía por goteo el agua, cuando yo me agaché para colocar ese retoño de un árbol chiquitito sacado del almácigo, adentro mis lágrimas se mezclaron junto con las gotitas para regar ese árbol, y en ese momento sentí que se cumplieron las palabras de mi abuelo, y me di cuenta que soy la única de toda una familia de más de 80 personas que tengo el privilegio de haberlo visto. Y después, cuando visité Israel durante varias veces, y esto fue antes todavía, yo vi las piedras y el cielo que nos entregaron en 1948, en lo que Keren Kayemet convirtió todo esto en un vergel, y ahora nuestra tierra está hecha un vergel. Y más de uno puede preguntar, ¿dónde está la gente que los sacaron de Gaza? Ellos ahora tienen su tierra en el Negev. Gracias al Keren Kayemet, el Negev está convertido en un vergel. Así que me siento muy feliz poder contarles esto. La verdad, es emocionante la historia de la señora Lea, que es sobreviviente y participó de Marcha por la Vida. Y también participaron dos jóvenes que están acá con nosotros. Hay que decir, tal vez no hace falta la aclaración, pero Marcha por la Vida participan jóvenes y adultos de todo el mundo, país, religión, sin ningún tipo de restricción. Y una de las personas que participó es Verónica Petrizo. Bueno, vamos a escucharla y después yo tengo algunas preguntas y seguramente la gente también para hacerle a ello. Pero vamos a escuchar primero a Verónica. Hola, muchísimas gracias. Buen día a todos. Es un honor enorme estar acá, significa muchísimas cosas. Soy Verónica Petrizo, tengo 22 años, soy católica, no soy judía. Creo que hablando de un diálogo interreligioso es interesante contarlo. Marcha por la Vida es muy difícil de contar, y es muy difícil de contar en un par de minutos. Entonces voy a contar 4 cosas que me parece que es interesante que nos llevemos todos de acá. Uno es cómo llegué a Marcha por la Vida, porque principalmente es un programa que está dirigido, o siempre llegan grupos judíos, y siempre se me pregunta cómo es que llegué ahí. Y tengo 2 respuestas. Una es la respuesta corta, que es por conocidos. Yo actualmente me encuentro cursando la carrera de nutrición, antes cursaba ciencias políticas, eso te da un montón de contactos, obviamente se toca el tema del nazismo, y dentro de ese rubro los que están interesados de alguna forma u otra llegás a las asociaciones, y una de ellas es Marcha por la Vida. Esa es la corta. La larga es que siempre me sentí interesada por el tema. No puedo decir exactamente por qué, pero sí me parece asombroso cómo se desata una guerra contra un inocente. Generalmente las guerras, una persona ataca, o un ente ataca y otro contraataca, y se vuelve un bucle. En este caso hubo una guerra contra personas que jamás atacaron,
contra gente totalmente inocente y que se las torturó como si fueran los peores criminales de guerra. No es la única tortura que existe en el mundo, hay millones, entonces por qué siempre tuve la intención de ver esta, no lo sé, pero me parecía muy asombroso cómo se torturó a tanta gente inocente. Después, propiamente marcha, hay millones de historias que se pueden contar. Lo que yo rescato es que el día de la propia marcha, como se contó, lo que se hace es reunir a todos los marchistas y marchan desde Auschwitz. Vamos por todo el camino donde están todavía las vías que recorrían los presos de Auschwitz hasta Birkenau, hasta llegar a las cámaras de gas. En esa marcha íbamos todos hombro a hombro con personas que eran diferentes en un montón de sentidos. En religión, veníamos de todas partes del mundo, incluso de países que yo no tenía ni idea. Teníamos diferente lenguaje, teníamos diferente edad, éramos diferentes en casi todo. Pero sin embargo, y sin hablar, los tres que tenía al lado sabíamos que estábamos sintiendo lo mismo. Y ese sentimiento es el día de hoy, creo que nadie tiene palabras para explicarlo. Creo que nadie. Lo decíamos nosotros allá y creo que todavía acá, con tanto tiempo que pasó, no lo hemos encontrado. El ver tanta tortura junta y tanta muerte junta genera algo adentro de cada uno que no tiene palabras terrenales y creo que esa es la definición que nos llevamos. Pero ese sentimiento que tenemos todos al ver tanta tortura humana fue exactamente la misma en todas las personas. Entonces yo creo que fui a marcha para demostrar que allá hubo personas que fueron torturadas de diferentes características. Y creo que eso me llegó. Y que todos en el fondo, no importa las características que tengamos o la etiqueta que nos queramos poner, en el fondo ese sentimiento es lo que nos hace personas. Y prometo que cada persona que allá quedó y que fue torturada, en el último momento, cuando estaba a punto de pasar lo que les tenía que pasar, todas sintieron lo mismo, indiferentemente al Dios que le quisieran rezar o en el idioma que le hicieran. Después puedo hablar de qué es marcha. Generalmente cuando uno va y escucha que es marcha por la vida y va y ve campos de exterminio, y ve guetos, y ve cámaras de gas, ve toneladas de cenizas, no entiende cómo algo puede ser por la vida cuando ve tanta muerte y tanta tortura. Y cada uno lo va descubriendo en diferentes momentos. Yo por lo menos lo descubrí en el momento de la marcha, cuando llegamos a Auschwitz, nos cuentan una pequeña historia. Y es de una mujer, una señora, que viaja 2 veces a Auschwitz. Y cuentan que la primera vez viaja sin su pelo, porque se lo habían sacado, sin comer, muerta de hambre, sin beber, sin ropa, muerta de miedo, sin absolutamente nada. Sin embargo, hay una segunda vez que viaja, y viaja, ella habla con la panza llena, con el corazón contento, viaja con una ropa abrigada, viaja con su peinado favorito. La primera vez, sumamente feliz. La primera vez viaja en persona, la segunda vez viaja en foto, gracias a su nieta que la lleva y deja esa foto en las vías. En esa misma historia nos pide que cada vez que vayamos a Auschwitz y pisemos esas vías, lo hagamos con el mayor respeto, pero con la mayor felicidad que tengamos en nuestras almas, para poder de esa forma pisar, borrar, llevar un poco de alegría a toda la gente que allá quedó y no puede pisar 2 veces esas vías. Y creo que ahí entendí lo que es marcha por la vida. Es justamente ser vida para poder pisar, para poder eliminar un poco el dolor que quedó allá y todo el dolor que nos queda, porque lo que está allá es una enseñanza. Lo que nos queda a nosotros es lo que vamos a hacer para evitarlo. Y eso abre un montón de incógnitas nuevas de qué es lo que podemos hacer nosotros. Creo que siendo una sola persona no puede eliminar la tortura y no puede eliminar la muerte. Hoy por hoy debe haber muchísima tortura y yo no puedo eliminarla. Y querer eliminarla yo sola llevaría a ser un fracaso inmenso. Entonces, lo que yo me propuse, por lo menos desde Marcha por la Vida, es desde mi lugar, ¿qué puedo hacer
para frenar la tortura a las personas, indiferentemente de que sea? La respuesta que yo encontré desde mi lugar es dando vida, es la forma en que yo soy vida. Hoy por hoy me encuentro ya dando la tesis para la licenciatura en nutrición, entonces dentro de la rama de la salud es donde yo creo que puedo ayudar. Dando vida, dando salud, es donde yo puedo alejar a la gente de la enfermedad, del dolor, de la tortura. Y es mi forma de ayudar. Y realmente creo fehacientemente que si todos buscamos la forma de ser vida, es la única forma de frenar la tortura y realmente trabajar por la paz, que creo que es para lo que armamos este diálogo, me parece sumamente importante. Desde ya, muchas gracias. Realmente brillante tu testimonio, Vero, la verdad que brillante y conmovedor, así que felicitaciones. Muchísimas gracias. El otro joven que va a exponer hoy acá también fue participante de Marcha por la Vida, Brian Frogmovich, a quien le damos la bienvenida y lo escuchamos. Bienvenido, Brian. No, gracias, Gustavo. Si yo tengo que hablar de Marcha por la Vida, antes de hablar de por qué me importa el tema como judío o como ser humano, tengo que recordar aquellas cenas familiares, aquellos encuentros con mi bobe, con mi seide, con mi abuelo y mi abuela materna, donde me hablaban de que, Brian, tenés que hacer Marcha por la Vida, Brian, tenés que hacer este viaje. Ellos me contaban que hace ya muchos años vieron en una revista un aviso, Marcha por la Vida, y dijeron, nuestros nietos tienen que hacer este viaje. Juntaron el dinero y gracias a Dios mi hermano pudo viajar en 2013 y yo en 2018. Y yo me propuse pensar a lo largo de mi vida y cuando hice el viaje, ¿por qué querían que haga este viaje? ¿Cuál era el sentido tan importante que tenían a más de 70 años de haber pasado la Segunda Guerra Mundial y la Shoah de que hagan este viaje? Y cuando yo tuve la posibilidad de viajar en 2018, me hice estas preguntas. Uno podría decir, ¿viajamos por morbo? Para ver qué se siente, por ejemplo, estar en una cámara de gas, qué se siente la muerte de cerca. Otro podría decir, ¿viajás para comprender? Y acá está un punto difícil. Hay una pensadora que se llama Hannah Arendt, que a ella le preguntan, ¿qué sentiste cuando escuchaste por primera vez la palabra Auschwitz? Y ella dice, fue como si un abismo se abriese en la tierra. No tuve palabras para describir eso, no tuve instrumentos, es algo con lo que no nos podemos reconciliar. Y un poco es lo que sentimos nosotros al estar en Marcha por la Vida. Porque esto que escribía Vero, el mal tan profundo que vemos ahí, escapa a nuestra comprensión, escapa a nuestras vidas que podemos llamar acá normales, tan alejadas de eso. Entonces tampoco era en cierto sentido para comprender. Y yo me preguntaba, bueno, para juzgar, para ver qué hicieron, para ver por qué, por ejemplo, algunos dicen no resistieron. Durante mucho tiempo se acusó a algunos sobrevivientes de ir como ovejas al matadero, de dejarse llevar. Pero tampoco íbamos para juzgar. Porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar desde nuestra cómoda realidad del siglo XXI acá lo que hicieron o dejaron de hacer en aquellas instancias? Entonces yo creo que el sentido real de Marcha por la Vida no está en el viaje en sí, sino en lo que hacemos nosotros después de ese viaje. Lea Novera, quien acabamos de escuchar hace un rato, tiene una frase muy buena que me quedó marcada. Ella dice, los pueblos que no tienen memoria no tienen futuro. Entonces la clave de esta cuestión no solo está en visitar los lugares, sino en qué hacemos después de eso, qué buscamos construir. Porque uno puede decir, viajo Marcha por la Vida, recorro los campos, recorro lo que fue, pero después vuelvo y mi vida continúa como si nada hubiera pasado. Fue un viaje meramente de turismo. Y yo desde el principio, y creo que los marchistas en general, no planteamos que sea un viaje meramente de turismo. Que vamos ahí para ver qué hacemos después, qué compromiso tomamos nosotros. Durante el viaje hubo muchas experiencias que me marcaron, pero dentro de todas hubo una particular. Como contaba Gustavo, desde Auschwitz a Birkenau hay 3 kilómetros y Marcha por la Vida nace como un contraste ante la marcha de la muerte. Nosotros brindando vida, pero nosotros diciendo también una palabra que es muy importante en la tradición judía y sobre todo en lo que fue la historia de la Shoah, que es Mirzain Endo, que es en Yiddish, que podríamos traducir en hebreo como Hineni, estamos acá. Nosotros estamos acá y no solo estamos acá para decir, bueno, venimos a visitar, sino estamos acá para demostrar que eso no tendría que haber sucedido y que nosotros vamos a ser garantes de que ello no suceda. Entonces estar ahí marchando, una comunión en la diversidad,
Realmente en la diversidad no tuve el placer de viajar con Vero porque ella viajó un año después que yo. Pero conocer gente de todas las nacionalidades, judíos y no judíos, es lo que representa el espíritu de este viaje. Porque a mí la Shoah me afecta como judío, sí, es parte de mi historia. La tuve la posibilidad de estudiar en la escuela, cuando fui a los grupos, como Janij, como miembro de una organización juvenil, pero sobre todo como ser humano. Porque la Shoah, si bien fue un hecho único, es un paradigma de algo que le hizo el ser humano a otro ser humano. Y eso es lo que nos toca a cada uno. No es solamente entenderlo como una tragedia dentro del pueblo judío, que fue así, pero también es lo que le puede hacer un ser humano a otro ser humano. Uno lee las historias, los testimonios, y los límites de crueldad son insospechados. Pero precisamente porque quien hizo eso olvidó que en el otro, al margen de haber un judío, un no judío, un ario, un no ario, había un ser humano, un prójimo, al que se le olvidó que tenía enfrente otro prójimo. Y entonces yo me planteo, ¿cuál es nuestro compromiso? Y Marcha por la Vida nos insta a seguir marchando luego de la marcha en sí. Uno llega al Estado de Israel y dice, wow, a pesar de todo, a pesar de todas las piedras en el camino, el pueblo judío y la humanidad fue resiliente, sobrevivió. Y nosotros también estamos con ese compromiso. Hay una frase del Talmud, que creo que Fede antes citó también el Talmud, que dice, si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? Y es la pregunta que yo me hice y que nos hicimos todos los marchistas. Si no somos nosotros, ¿quiénes? Si no es ahora, ¿cuándo? Los sobrevivientes, lamentablemente, por cuestiones físicas, por cuestiones de la vida, se nos están yendo. La finitud que tanto nos da, también nos quita. Y entonces, en algunos años, que es una realidad a la que nos vamos a tener que enfrentar, no vamos a tener testigos directos. ¿Y quién nos garantiza que en 20, 30, 40, 50 años alguien venga y nos diga, bueno, pero nadie vivió eso, ¿cómo sé qué sucedió? Nosotros no lo vivimos y no tenemos la posibilidad de contar el relato directo de lo que pasó, pero sí está en nosotros mantener viva esa memoria. Hay una canción en hebreo que me gusta mucho que se llama Rikma Enoshit, Tejido Humano, que dice que cuando alguien se va, algo de ellos queda en nosotros y algo de nosotros se va en ellos, porque todos somos un tejido humano. Y ese es el mensaje de Marcha por la Vida. Todos somos un tejido humano, judíos, no judíos. Y ese es el mensaje que tenemos que dar. Que en 20, 30, 40 años, cuando no haya un testigo directo de lo que sucedió, no va a persistir el silencio. No va a persistir esas frases, como dijo en su momento Hitler, ¿quién se acuerda del genocidio contra los armenios? No va a persistir alguien de quién se acuerda del genocidio contra los judíos, porque vamos a estar nosotros, como jóvenes, como pedagogos de la memoria, para evitar eso. Muchas gracias. Brillante también, Brian, y ese hilo invisible, ¿no?, que une a Lea, como la vimos en el video, y a Verónica y a Brian, que es el legado que se transmite a través de generaciones de Marcha por la Vida y de este tipo de exposiciones. Así que realmente los dos expusieron de manera conmovedora. Bueno, abrimos la temporada de preguntas para aquellos que quieran preguntar a cualquiera de los expositores. Ahí vamos con la primera. Bueno, brillante este panel. Todavía estoy un poco emocionado por lo que los chicos dijeron y por ver esa genia que es Lea, que es fantástico. Pero quería ir un poquitito más a la innovación. Ahí ya Alejandro entendió que la pregunta es para él. Alejandro Merinkowski. A ver, yo hace bastante que vengo siguiendo la innovación judía en distintos ámbitos. El último de los que estamos manejando es el tema de las telemedicinas y las innovaciones que están haciendo con toda la parte digital, especialmente en la utilización de los celulares para tener hasta 8 o 10 parámetros en telemedicina y desarrollos. Pero hay muchas, hay demasiadas, no podría explicarlos, pero sería interesante saber si podemos generar, ya sé que en Buenos Aires o en alguna parte, un centro en el cual podamos vincular más estrictamente esa innovación con la que están haciendo nuestros jóvenes acá en la Argentina. Hoy vamos a presentar en breves instantes al director de la carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial, primer lugar que se va a desarrollar esto en la Universidad de San Andrés.
¿Cómo podemos linkear todo esto como para que la innovación y esa capacidad natural que tiene Israel, o sea, no solamente para crear esa innovación, sino para sostenerla, para llevarla a la efectividad, con ese apoyo fantástico que tú decías respecto de que no hay problema en equivocarse, el problema es no intentarlo? Bueno, ¿se escucha? Sí. Muy buena pregunta. Estamos hablando antes que lo pasamos de largo por una cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que viene? Lo que viene ahora justamente es la bioconvergencia. La bioconvergencia son soluciones ad hoc en medicina, en medicamentos y en tratamientos de salud, donde lo que se intenta hacer, y eso es parte de la innovación israelí, son soluciones locales para problemas globales, donde gran parte de esas soluciones se pueden globalizar y es parte es el secreto también del éxito de la innovación israelí. ¿Por qué? Porque es pensar en el mundo como mercado, no en el mercado interno. Israel es un país entre 9 y 10 millones de personas hoy en día, que cuando empezaron eso estaba entre 4 y 5, donde todo eso se puede utilizar en todo el mundo, donde gran parte de las soluciones locales para problemas globales terminan siendo soluciones para todo el mundo. Ahora, con respecto específicamente a tu pregunta, por supuesto que sí. Ahora, ¿y cómo se hace? Todo lo que te puedo decir ahora técnicamente estaría mintiendo. ¿Por qué? Porque eso parte del entendimiento entre los equipos de trabajo que se puede hacer, y después lo podemos charlar sin ningún problema, donde la ciencia y la tecnología no tiene bandera. O sea, son seres humanos que hacen, y que sí hay lugares y hay países que generan el campo propicio para hacerlo, tanto con la licencia para equivocarse, como, o sea, no hay una reprimenda al error, como los estímulos. O sea, los estímulos a poder hacerlo, generar el marco propicio de inversión o de facilidades. A veces ni siquiera hace falta inversión, o sea, desde el punto de vista estatal, sino no hogar. Puede permitir y generar hacerlo, porque el recurso humano está. Argentina es un país que tiene recurso humano y recurso humano calificado también. Simplemente es la interacción y ver cómo hacer que las cosas sucedan también. O sea, obviamente hay áreas y áreas y áreas. Una cosa es la biotecnología, que las patentes son importantes, y otra cosa también tiene que ver lo que es software. Por ejemplo, software, que en la Unión Europea no existe el patentamiento de software, por ejemplo, y en el mundo es algo que existe, pero es en vano. ¿Por qué? Porque los tiempos de mercado son más cortos que los tiempos de patentamiento. Entonces, cuando uno llega a patentar un software, termina siendo obsoleto. No en medicamentos, no en biotecnología, eso es otro tema. Pero justamente acá viene el tema del ímpetu del modelo colaborativo. El modelo colaborativo es lo que permite que las cosas sucedan y que todos ganen. Ahora lo repito y se escucha un poco más. No, en este momento estoy impulsando la creación de lo que sería un área franca digital, un concepto fundamentado en lo que significa el área franca, pero orientado estrictamente a lo que acabas de decir. Establecer un espacio en Argentina. En este momento estamos estudiando una legislación que yo traje, que la copié de Panamá, que la tiene, está funcionando, y otra que compré de Malasia, donde fui la primera vez que la vi funcionando, como para adaptarle y tener un modelo de un espacio en el cual se pueda tener todo lo que sea hardware, todo lo que sea innovación en el área de software y demás, para poder generar en ese lugar atracción de inversión y desarrollo, desde luego. Bueno, tenemos que seguir charlando, Alejandro, gracias. Excelente, gracias a vos. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien? Yo tengo una para Verónica. Vos remarcaste en tu exposición que eras, o arrancaste diciendo que eras no judía en el grupo. Y entonces yo te quiero preguntar, ya que lo remarcaste, si fuiste con algún preconcepto, algún prejuicio, y cómo te sentiste siendo la única no judía en el grupo.
Creo que al contrario no fui con preconceptos y sin embargo encontré un montón de cosas que no esperaba. Tienen toda la cultura judía, una cultura súper rica y una cultura muy cercana, cosa que tal vez el catolicismo no lo tenemos tan cercano o tan fuerte. Habla mucho hebreo, yo hebreo no entiendo absolutamente nada y todavía me acuerdo la primera vez que fui, antes de ir a marcha, te hacen reuniones para conocer tu grupo. No entendí absolutamente nada de la hora y media que estuve ahí, nada. Con suerte entendí el hola que dijeron. Y no sé, tal vez otra persona se hubiera ido asustada y yo me fui fascinada. Fascinada ya en mi casa decir, no entendí nada, absolutamente nada de lo que hablaron. Porque si no entendí nada, significa que tengo para aprender todo. Y estuve casi un mes con todo mi grupo, eran todas personas judías. Aprendí muchísimo y si hoy todavía me preguntan, yo sigo diciendo que no sé nada, porque un mes no fue absolutamente nada para aprender. Pero creo que es la forma en que cada uno ve las diferencias. Muchos ven las diferencias para hacer guerras, con lo lindo y con la hermosa experiencia que es tener todo para aprender y ser una persona más culta y más completa. Creo que podemos elegir entre hacer la guerra o ser mejores personas y ser personas más completas. Y eso es una elección personal. Así que no fui con preconceptos, pero sí me llevé muchísimas más cosas que creo que hoy me hace mejor persona. Muchísimas gracias, Verónica, y muchísimas gracias a todos los expositores. La verdad que felicitaciones. Creo que todos hemos pasado un momento muy lindo, muy interesante y con mucho contenido. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestros oradores. Les pedimos que se ubiquen en el centro del escenario. Voy a invitar nuevamente a la señora Fanny Gerson, a Gustavo Guillermé, para hacer la entrega de los diplomas a cada uno de los integrantes de esta mesa. Muchísimas gracias. Vamos a hacer en este momento un break de 1 hora. Nos encontramos nuevamente aquí a las 14 en punto para continuar con la jornada del día de hoy. Muchísimas gracias.